Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos al noticiario semanal de gestión del riesgo, prevención de fraude y prevención de lavado de dinero. En esta ocasión tenemos algunas noticias importantes que vamos a analizar. La primera de ellas se refiere al Grupo de los 20. Y es que el Grupo de los 20 anuncia después de su reunión anual que tuvo lugar en San Petersburgo, en Rusia, que se creará una red para impedir la entrada en los países de las personas que hayan sido acusadas de corrupción. En su reunión anual se prometió ratificar la Convención Anticorrupción de la ONU, anunció el vicepresidente del Grupo de Trabajo de Lucha contra la Corrupción del Foro Internacional, Dmitry Feoktistov. La Convención de la ONU contra la Corrupción es un documento marco que anima a los estados en la lucha seria contra la corrupción. Sin embargo, Feoktistov recordó que algunos países del Grupo de los 20 no han firmado, países importantes cuyas economías son relevantes dentro del grupo, como el caso de Alemania y Japón. Y es que existe el consenso de que el Grupo de los 20, que sin adoptar medidas efectivas anticorrupción, será extremadamente difícil llevar a cabo la agenda actual del grupo. Subrayó también director de adjunto de retos y riesgos de la Cancillería rusa. El Grupo de Trabajo Anticorrupción del Grupo de los 20 propone crear una red de expertos que se encargue de prohibir la entrada de algunos países de las personas acusadas o culpables del delito de corrupción. Y básicamente la red en este momento solamente existe en el papel. El problema es cómo van a llevar a cabo el proceso de bloqueo o no permitir el acceso a determinados países de las personas que sean acusadas de corrupción, y si se va a tratar de personas que tengan alguna acusación o hayan sido sentenciados, precisó el diplomático ruso. Y lo relevante de esta noticia es que cada vez más vamos a ver en el mercado temas y esfuerzos multinacionales para evitar la corrupción. Recuerden que aquella utopía del libro 1984, en el cual se hablaba del gran hermano que estaba utilizando muchos mecanismos para poder espiar o conocer las actividades de sus personas que habitaban en esta ciudad, pues ahora es una realidad. Y tan es real que, bueno, pues cada vez más hay un proceso de compartir la información y empezar a conocer realmente cuáles son las implicaciones de algunas actividades que pudieran lesionar los intereses de grupo de alguna comunidad específica. En este caso estamos hablando del tema de corrupción, que obviamente corrupción y soborno van de la mano. Corrupción es el ente que recibe la dádiva o bien el beneficio para poder llevar a cabo la decisión a favor o en contra de determinado proceso, y el soborno es el proporcionar el recurso para este mismo fin. Por lo tanto, ambos procesos están amarrados y están de la mano. Todo esto tiene que ver también con el esfuerzo que están haciendo ustedes como oficiales de cumplimiento para conocer e identificar de manera oportuna y eficaz a aquellas personas que son políticamente expuestas o bien que participan en algún proceso económico para la definición de algún concurso o bien ganar alguna licitación o alguna obra a realizar, algún trabajo específico. Y todo esto conlleva a un esfuerzo que deberíamos tener, un esfuerzo razonable para conocer cuáles son precisamente esas implicaciones y sobre todo que en nuestra organización tengamos mecanismos para identificar y prevenir las operaciones con este tipo de gente. Cada vez más vamos a encontrar noticias en ese sentido y obviamente pues ustedes como oficiales de cumplimiento deberán reforzar su esfuerzo para identificar quiénes son vulnerables a este tipo de operaciones. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia referente al Cono Sur, UNASUR considera adoptar políticas contra el blanqueo de capitales, y es que el pasado 19 de agosto tuvo lugar en Perú la primera reunión del Consejo Sudamericano de materia de seguridad ciudadana, justicia y coordinador de acciones contra la delincuencia organizada transnacional. Esta primera reunión llegó tras la aprobación de los estatutos del nuevo organismo en noviembre de 2012 y después de celebrar 4 encuentros de preparación. En la reunión de Lima se reunieron las altas autoridades de este consejo y se aprobó el plan de acción
en el que se decidió fortalecer la coordinación entre los integrantes del bloque, incluyendo el intercambio de información sensible sobre lavado de dinero y narcotráfico, entre otras actividades ilícitas. Recuerden que este grupo tiene, a diferencia del GAFISUD, un amplio aspecto de trabajo debido a lo que están buscando es proporcionar información desde el punto de vista político de temas de persecución del delito dentro del Cono Sur. Si por una parte recordamos que el tema de lavado de dinero proviene de una actividad ilícita, es decir, tuvo que haber un delito precedente, este grupo está fortaleciendo el mecanismo para identificar estos delitos precedentes y sobre todo evitar que pudiera darse lavado de dinero como consecuencia. Hay que entender el proceso de los grupos organizados delictivos para poder llevar a cabo algunos temas como el secuestro, como la extorsión, narcotráfico y algunas otras actividades que están penadas en estos países. Y obviamente el producto de estas actividades ilícitas sería lo que sería susceptible de lavado de dinero. En la primera semana de octubre, UNASUR se va a reunir en Buenos Aires para tratar temas específicos en el seno de este Consejo en materia de seguridad. En la misma se desarrollarán temas que fueron instalados en la reunión previa de Lima. En la reunión del Consejo, Jorge Sbatella, director de la UIF de Argentina, expuso sobre los casos de lavado de dinero en los que estuvo involucrada la casa JP Morgan y el BNP Paribas. Recuerden que estos dos organizaciones en Argentina han sido investigados por el tema de lavado de dinero y sobre todo cómo colaboraron para evadir los controles en temas específicamente de ellos. Por eso las fiscalías de Argentina y otros países han estado investigando las operaciones que llevaron a cabo estas organizaciones en Sudamérica. El ministro del Interior de Ecuador también declaró que se decidió fortalecer la coordinación entre los integrantes del bloque, lo cual incluye el intercambio de información sensible para lavado de dinero y narcotráfico e hilvanar una red de inteligencia antidelictiva sudamericana que facilite armar mapas de violencia criminal ligados entre sí para operaciones en conjunto por parte de los países miembros de UNASUR. Este esfuerzo estaría destinado a combatir el narcotráfico, el lavado de dinero, la usura, las trampas, la trata de personas, según propuso el ministro ecuatoriano. La relación entre UNASUR y GAFISUD es un tema de coordinación. Recuerden obviamente que GAFISUD es un tema meramente técnico enfocado a establecer mecanismos de autoevaluación y evaluación mutua entre los países para temas de prevención de lavado. UNASUR tiene referencias también eminentemente políticas, y es que la Secretaría Permanente de UNASUR lanzó en septiembre, en el contexto de la inclusión de su país en las listas de GAFI y de países con evidencias o con deficiencias de lavado. En esta ocasión, el mismo presidente del Ecuador, Rafael Correa, llegó a declarar en medio de las críticas de las listas internacionales que lo que debería hacer la región era constituir su propio GAFI impulsado desde UNASUR. Ciertamente las declaraciones públicas no ofrecieron claridad sobre la propuesta, pues GAFISUD existía como organismo propio sudamericano, distinto al GAFI desde el año 2000, y no se concretó el contenido de la idea, si se trataba de integrar el GAFISUD en UNASUR o bien crear un nuevo organismo con un nuevo corte y naturaleza política. No obstante, la propuesta deja traslucir una sensibilidad y la necesidad en Sudamérica para llevar a cabo este proceso. GAFISUD y UNASUR está integrado por países, incluyendo algunos de la actividad, y México y Panamá ya están asociados en temas de estatus de observadores en estos procesos de UNASUR. Entonces vamos a establecer cuáles van a ser los mecanismos de seguimiento y sobre todo atender a estos requerimientos. Obviamente estamos hablando que este nuevo organismo tiene algunas líneas específicas de investigación y también un proceso de intercambio de información para poder llevar a cabo estos procesos de seguimiento a los grupos delictivos internacionales. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que proviene desde España, se ha emitido un informe referente a cuáles son un ejercicio práctico y demostrable acerca de cómo se eleva el nivel de cumplimiento basado en riesgos. Y es que CELBLAC, que es el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España, emitió recientemente un documento de recomendaciones sobre las medidas del control interno en materia de prevención de blanqueo de capitales, que han supuesto un conjunto de nuevas obligaciones y sobre todo prácticas para los sujetos obligados que ahora deben demostrar en forma tangible su cumplimiento. Recuerden que a nivel internacional un común denominador en el proceso de prevención de lavado de dinero es el tema de la realización de las auditorías independientes. Parte de esto es este modelo que están evaluando desde España y los modelos que están aplicando están basados en un enfoque a riesgos.
y todo esto para demostrar la eficacia del modelo. Las entidades financieras deben presentar un informe de cuál es la distancia que tienen referente al estándar, y esto lo podríamos traducir en el castellano que utilizamos en América Latina, referente a la brecha que existe entre lo que la legislación establece como obligación y las prácticas que tenemos independientes. La ficha de autoevaluación en las que se plasma el ejercicio de la reflexión e implementación de una mejora en los sistemas de prevención de blanqueo de capitales. El informe basado en riesgos deja de ser un capítulo abierto del voluntario para convertirse en un caso práctico y demostrable. Entre las nuevas obligaciones comprenden, primero, un análisis de la situación en la que se encuentran los sistemas y procedimientos implantados por el sujeto obligado en relación con todos los principios generales y recomendaciones sobre las medidas de control interno que se incluyen en el documento. La segunda parte es un informe de análisis de distancia al estándar, esto es, las brechas que se encuentran entre la evaluación que realizas de tu proceso implementado y aquello que realmente la legislación te está exigiendo como parámetro. El tercero es que cada entidad debe plasmar en forma estructurada las conclusiones del informe en una ficha de autoevaluación. Obviamente esto con la intención de establecer un plan de trabajo que pudiera mejorar la operación y enfocarse a aquellos puntos débiles o las brechas más importantes entre el debe ser y el ser. Igualmente, en el punto cuarto, debe incluirse y crearse una base de datos de las operaciones que hayan pasado el examen especial. Esta base de datos servirá como herramienta de gestión y de la información y deberá ser permanentemente actualizada, y esto obviamente se deberá remitir a este órgano que lo requerirá para verificar el cumplimiento de las disposiciones. Todo esto lo van a encontrar disponible en la página Miguel Tenorio, www.migueltenorio.com, y obviamente una vez que se llega el mes de septiembre, las entidades financieras deben enviar a este organismo el informe de análisis de distancia del estándar acompañado de una ficha de autoevaluación. Todo esto, este mecanismo también en México, está la propuesta y próximamente podrá ser votada en la Cámara de Diputados referente a un esquema de certificación en lo cual los intermediarios financieros, específicamente SOFOMES no reguladas y algunos centros cambiarios, es la intención, deberán tener un proceso de certificación de que están cumpliendo con las normas establecidas por la autoridad. De alguna manera tener un padrón de entidades que estén cumpliendo con las disposiciones, y obviamente esto dará como resultado unas mejores prácticas y también que podamos ir diferenciando o decantando a aquellos jugadores financieros que están cumpliendo con las propias reglas establecidas por la autoridad y quienes están buscando la forma de evadirlas. Obviamente las recomendaciones tienen una naturaleza, y esta naturaleza se basa en facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones legales. No se trata de una norma en sentido estricto, sino de una guía que trata de evaluar y que por si pudiera, mediante la respuesta de simples preguntas, cuáles son la posición que guarda en este momento referente al cumplimiento de las disposiciones legales. Creo que es un esfuerzo loable en España. Creo que sería importante que en otros países de América Latina, específicamente México, ya está una propuesta acerca de una certificación de cumplimiento de proceso, y esta certificación no es realmente que alguien vaya a dar un certificado, sino una evaluación técnica de cuál es el avance que tiene la organización en el cumplimiento de las disposiciones legales, y esto obviamente mediante una encuesta o realización de encuestas internas. Interesante el modelo que se está desarrollando, y obviamente la autogestión y el modelo de mejora es el principio para tener una mejor práctica en los esquemas de prevención de lavado de dinero. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia importante de Centroamérica, así como habíamos platicado del grupo sudamericano referente a la integridad, la seguridad y delitos transnacionales, también en los gobiernos de Centroamérica han anunciado planes para crear un organismo regional y centralizar las iniciativas de seguridad. Una medida que puede ayudar a hacerle frente a la libre circulación de los grupos criminales a través de las fronteras nacionales y asegurar que los fondos de seguridad sean utilizados eficientemente. Durante la reunión del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, en Panamá, los cancilleres de los 8 países miembros del grupo fueron acordando una Secretaría de Seguridad Democrática. El nuevo órgano estará encargado de recibir y distribuir la ayuda internacional en la región y coordinar los esfuerzos en combate al crimen organizado. El canciller panameño, Fernando Núñez, dijo que la Secretaría probablemente tendrá su sede en El Salvador o en Guatemala. Y es que la creación de la Secretaría se da tras un acuerdo que se dio en el 2011 para crear una estrategia de seguridad centroamericana coordinada, dirigida en parte a las iniciativas de lucha contra las drogas, para lo cual la comunidad internacional se comprometió a dar $2 billones, según las noticias de la agencia EFE,
en donde, según Hugo Martínez, el salvadoreño secretario general de SICA, la estrategia cuenta con 22 proyectos, 8 de los cuales ya están en marcha. La integración de los esfuerzos de seguridad en Centroamérica es un paso necesario si la región quiere trabajar con eficacia contra el crimen organizado, que opera libremente a través de las fronteras y ha erosionado las instituciones democráticas de muchos países de la región. Una política de seguridad integrada no solamente permite un enfoque transnacional a la problema transnacional, sino que también podría ayudar a prevenir a la ayuda que tanto necesita sea retenida en los países como Honduras, donde la profunda preocupación por la corrupción policial se ha convertido en un obstáculo para los intentos de los Estados Unidos para respaldar los esfuerzos de seguridad. Todo esto, incluyendo República Dominicana, quien también ha sido miembro pleno del SICA, lo cual significa que, además de mejorar la coordinación en seguridad de Centroamérica, la nueva Secretaría incluirá en su esfera de influencia a un país productor y de transbordo de drogas a lo largo de lo que aparentemente resurge como la nueva ruta de droga del Caribe. Interesante el esfuerzo regional que está dando como bloques para evitar la proliferación de actividades ilícitas, sobre todo por la delincuencia organizada, recordando, como insistimos en la primera de las noticias, que para que exista lavado de dinero tuvo que haber un delito precedente. En este caso, el esfuerzo centroamericano considero que es loable y esperamos que dé resultados pronto para el beneficio de todos nuestros hermanos centroamericanos. Interesante el tema. Continuamos. En una noticia desde Paraguay, la Fiscalía analiza el proceso abierto por lavado de dinero, la responsabilidad de empleados de 4 bancos que fueron investigados por tema de lavado de dinero. Y es que hay que recordar que el Ministerio Público de Paraguay quiere saber el grado de responsabilidad de los empleados de los bancos que avalaron el envío de 370 millones de dólares al exterior solamente durante el año 2011. Para ello, solicitó el manual de operaciones de cada una de las entidades a través de las cuales se remesó el dinero, mediante operaciones sospechosas que nunca fueron reportadas a la CEPRELAD, pero que quedó comprobado en el Banco Sumario Central del Paraguay. Están en la mira la Fiscalía, los oficiales y gerentes y hasta algunos directores que integraron el Comité de Cumplimiento, quien es la máxima autoridad en cuanto a prevención de lavados de dinero de cada una de las entidades financieras. Por otro lado, los fiscales igualmente pidieron al Banco Central del Paraguay compulsas al sumario administrativo, todo esto para evidenciar si realmente los bancos tuvieron alguna actividad que derivó en controles laxos o bien ceguera intencional en las operaciones que realizaron en la transferencia de estos 370 millones de dólares al exterior. Lamentablemente, el Banco Central excluyó el sumario de las personas físicas, o sea que los directores, gerentes, auditores, oficiales de cumplimiento y otros empleados no están sujetos del monitoreo. El entonces superintendente de bancos y actual director de aduanas, Nelson Valiente, ignoró un dictamen de la visión legal que le recomendó que también denunciara a los empleados. Valiente, sin embargo, según denunció a los bancos por violación de la ley 1015, esto, según fuentes, le habría valido la designación como titular de aduanas. El Ministerio Público ya imputó en este caso a 10 personas, entre ellas a Felipe Ramón Duarte, supuesto creador de empresas ficticias que enviaron los dólares al exterior por el supuesto pago de mercancías importadas. ¿Cuáles son estas firmas ficticias? Las firmas son Strong, Muñé, Manhattan, MH Electrónica, Brax Import Export, American, Ninfa Plus, Mart Goni y otras que habían sido creadas con el fin de ocultar el origen del dinero remitido al exterior y la entidad de las personas propietarias. Así lo concluyó el reporte legal de las transacciones, pues todo el remesado al extranjero ante las normativas relativas al tema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo debió haberse hallado justificado, es decir, el origen del dinero debería encontrarse debidamente respaldado en cuanto a su origen legal. Refiere a la imputación firmada por la fiscal Juliana Jiménez, Fátima Burró, Nilda Cáceres y Zunilda Martínez, quien se presentó en diciembre del año pasado. Además de Duarte están imputados varias personas de diferentes nacionalidades y sobre todo que se está haciendo una investigación desde la Cámara. La Fiscalía también incluyó que está pendiente de la resolución de la Cámara de Apelación al pedido de la Auditoría Forense como un anticipo jurisdiccional de prueba, es decir, que este documento pueda justificar el origen ilícito de los recursos. Y es que hay que recordar, y esto es un tema importante, que los supervisores tienen varios elementos para llevar a cabo el esquema de monitoreo de las operaciones. Obviamente existen los esquemas de auditoría de cumplimiento, que es básicamente la que se lleva a cabo de manera habitual para determinar qué grado de cumplimiento tienen los sujetos obligados, pero hay otras que son las auditorías forenses, que como su nombre lo dice, tienen un respaldo judicial, y básicamente la metodología, aunque es diferenciada, busca encontrar los indicios referentes a si hubo negligencia en la aplicación de los criterios o bien hubo algún tema que pudiera imputar
la causa penal a uno de los participantes en los procesos. Es importante también que todos ustedes como oficiales de cumplimiento entiendan cuál es el proceso de la auditoría forense y cuáles podrían ser las implicaciones en su modelo de operación de llevarse a cabo una en nuestra propia organización. Interesante, ¿no? Continuamos. En Uruguay se niega a Argentina el derecho de otorgar datos fiscales por mala fundamentación. Y es que la Dirección General Impositiva uruguaya rechazó varios pedidos de información fiscal que llegaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos porque estaban mal fundamentados o porque no aportaban datos suficientes sobre los contribuyentes. Según la investigación, el primer periodo de información se había apuntado a los pases puente de futbolistas. Siguieron llegando otras solicitudes, pero no las pudieron seguir su curso, informando a algunos medios periodísticos en donde está solicitando la confidencialidad de quienes está aportando la información. Y es que recuerden que algunos convenios de colaboración multinacionales, como el caso en que existe en Uruguay y el tema de Argentina, incluye la transferencia de información para temas fiscales. El tema es que se están rechazando por parte de Uruguay algunas solicitudes apelando sobre todo a que no se tiene la información suficiente para poder llevar a cabo la investigación dentro de la base de datos que tiene la Agencia de Recaudación Fiscal del país uruguayo. Todo esto bajo esquemas en donde hay acusaciones por parte de la propia Argentina de que los intereses de algunas partes del Uruguay están en frenar el proceso de identificación de los recursos que han sido utilizados o bien han sido depositados en el Uruguay, pero también hay que recordar los casos que hemos platicado en este mismo noticiero referentes a las colaboraciones e intervenciones que se han hecho por órdenes argentinas de inclusive algunos allanamientos de algunos bancos en donde están siendo investigados precisamente por haber sido utilizados como trampolín para la exportación de estos recursos a nivel mundial. Todo esto obviamente nos ayuda a identificar cuáles son los mecanismos de colaboración internacional que se están llevando a cabo en la actualidad y sobre todo que como oficiales de cumplimiento tengamos claro cuáles son nuestras repercusiones y cuáles van a ser las consecuencias de no presentar la información de manera oportuna y adecuada a las agencias de información y supervisión bancaria. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que proviene sobre todo por la celebridad de la cual se está investigando, el padre de Messi exculpa a su hijo ante el juez de la responsabilidad por fraude fiscal. Y es que Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi, remitió un escrito al juzgado en los que investiga a ambos por fraude fiscal en el que exculpa a su hija de cualquier responsabilidad en gestión de obligaciones tributarias. Según la información de fuente judicial, Jorge Horacio Messi entregó al juzgado la instrucción número 3 de Gavá, Barcelona, este escrito en el que exculpa a su hijo referente al proceso que se estaba investigando y todo esto debido a que Lionel Messi se ha dedicado siempre y solamente a jugar fútbol. Obviamente está echando la culpa a él para poder deslindarle la responsabilidad que podría inclusive llevar a la cárcel al jugador internacional argentino y obviamente esto podría tener algunas implicaciones no solamente para el Club Fútbol Barcelona sino también para la selección argentina. Entonces está echando la culpa totalmente el padre Jorge Horacio Messi, que recordando que también hemos reiteradamente dando la noticia de que ellos ya designaron y consignaron al juez 5 millones de euros, que más otros 4.1 millones de euros por intereses que estaba reclamando la Hacienda catalana por presunto fraude fiscal en los ejercicios del 2007 al 2010. Todo esto lleva una investigación y se espera que el próximo 27 de septiembre se lleve a cabo la audiencia en la cual el padre se puedan presentar y presentar la declaración sobre la cual se le está haciendo investigados. Y bueno, con esto que se está presentando por escrito, obviamente lo que está tratando de hacer la familia Messi es quitarla al foco de atención y presión hacia Lionel y solamente que el padre responda ante la autoridad catalana sobre el presunto proceso de evasión fiscal. Todo esto hay que recordar que también el tema del fútbol y del tema de las transferencias internacionales y algunos de los pagos por temas de regalías y firma de convenios que tiene que ver con esquemas de mercadotecnia o de marca, pues todo esto conlleva a tener que probablemente Messi esté recibiendo una cantidad superior
inclusive a sus ingresos por jugar fútbol, referente a patrocinios de marcas como Nike u otras que lo utilizan debido a que se trata de un líder de opinión y sobre todo un ídolo para las juventudes. Todo esto tiene que derivarse en esta investigación por evasión fiscal y esperemos saber cuál es el desenlace, pero bueno, ahora de acuerdo a lo que se ha estado presentando, que ya se depositó el adeudo, ya se puso el papá echándose la culpa referente al proceso, bueno, pues obviamente Lionel seguirá jugando y seguirá siendo un líder de opinión y un ejemplo para todos los jóvenes en la actualidad, salvo esa pequeña mancha que se le acaba de poner en su expediente referente a esta acusación penal, que esperemos que haya sido y que se termine aclarando por el bien inclusive de las propias juventudes que utilizan a esta persona, a este líder, a este jugador como una referente en el tema deportivo. Interesante, ¿no? Continuamos. Muy bien, pues agradecemos su atención a este noticiero semanal, recordándoles que tenemos en nuestras páginas de internet capacitación disponible para ustedes de manera gratuita y que próximamente en México se lanzará un portal que le ayudará a todos aquellos sujetos obligados y actividades vulnerables para cumplir con sus obligaciones en temas de reporte a las autoridades y sobre todo para la custodia y el manejo de la información y monitoreo y apego a las disposiciones. También estaremos ofreciendo manuales para efectos de que le den cumplimiento a sus obligaciones y obviamente puedan utilizar esta información en su proceso de cumplimiento. Agradecemos pues de nuevo a todos los que colaboran con nosotros mandándonos información vía Twitter, vía Facebook, nuestros seguidores, a quienes nos anotan o nos siguen por la página www.migueltenorio.com y obviamente a todos que nos mandan correos solicitando información o que les ampliemos algún tema, pues hemos estado tratando de atenderles vía correo y obviamente invitarlos a que nos acompañen en el siguiente noticiario la próxima semana referente al tema de prevención del fraude, prevención de lavado de dinero y sobre todo la gestión del riesgo operativo. Interesante, ¿no? Muchas gracias y los vemos la próxima semana. Hasta pronto. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.